Este es Top 10 personas más odiadas de la historia y te lo mostramos aquí en Insane Tops. Top 10. Saladino. Saladino fue un tirano para los egipcios. Los egipcios lo desprecian porque masacró a egipcios chiíes y a los cristianos coptos en el Alto Egipto y aisló a la aristocracia masculina fatimí de las mujeres. También destruyó la biblioteca de El Cairo, solo superada por la de Bagdad. Sus descendientes prohibieron el uso de las lenguas copta y griega en los documentos oficiales o en las escuelas, así como el nombramiento de egipcios de todas las confesiones en puestos administrativos clave y en el ejército. Muchos académicos egipcios contemporáneos creen que veía a los cruzados como una distracción a sus esfuerzos por erradicar el Islam chií. Pronto se reconcilió con ellos para centrarse en su objetivo principal. Top 9. George Bush. Bush es uno de los presidentes más despreciados de la historia debido a sus malas decisiones. El 11 de septiembre ocurrió cuando él estaba al mando y su respuesta se basó más en complacer la paranoia y el patriotismo de Estados Unidos que en la sensatez. Decidió invadir Irak para enviar un mensaje al mundo y hacer potencialmente lo que su padre no pudo. Bush no era práctico en política exterior ni en ningún otro ámbito. No quería ser impopular, así que mantuvo sus recortes fiscales y animó a los estadounidenses a ir de compras para mejorar la economía. Llevó a Estados Unidos a una deuda histórica. Cometió crímenes de guerra e hizo cosas horribles a personas que resultaron ser inocentes. Y lo que es más importante, al bombardear Irak hasta los cimientos y matar a muchos civiles inocentes, los supervivientes se convirtieron en terroristas y acabaron creando el ISIS. Al final de la presidencia de Bush, había endeudado al país en billones de dólares, desestabilizado Oriente Medio, creado más guerras y exacerbado la división entre ricos y pobres. Top 8. Guillermo II. Hoy en día, al Kaiser Guillermo II se le considera sobre todo como el matón que inició la Primera Guerra Mundial. Guillermo tuvo una infancia dura debido a una pequeña discapacidad física. Era inteligente, pero propenso a la ansiedad, la terquedad y un temperamento terrible. Aunque las opiniones difieren, la mayoría coincide en que el brusco liderazgo de Guillermo II y su ambición imperialista y nacionalista fueron factores importantes en el estallido de la guerra. El Kaiser era conocido por su racismo y su propensión a las declaraciones provocadoras y los estereotipos. Tras la rebelión de los Boxers, por ejemplo, sus comentarios sobre los chinos viscos levantaron ampollas en todo el mundo. Como Kaiser, Guillermo era propenso a la ineptitud diplomática y en la toma de decisiones, lo que provocó varios escándalos como la crisis de Marruecos de 1905 y su desacertada entrevista con la prensa en 1908. Top 7. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 primeros discípulos de Jesucristo, el fundador del cristianismo. Judas traicionó a su maestro, Jesucristo, y fue ejecutado por herejía. Judas, denostado en la corriente principal del cristianismo como hombre de baja moral o personificación del diablo, es el sinónimo para representar a cualquiera que traicione una causa mayor o a una gran persona. Según el Evangelio de Mateo, traicionó a Jesús a cambio de un soborno de 30 monedas de plata de los sacerdotes judíos. Identificó a Jesús con un beso y se lo reveló al sumo sacerdote judío José Caifás, quien a su vez entregó a Jesús a los soldados del gobernador romano de Judea. Top 6. Joseph Stalin. Stalin fue uno de los asesinos de masas más atroces de la historia. Una de las razones por las que Hitler invadió Rusia fue por el asesinato de la mayoría de los grandes generales del Ejército Rojo. El Holodomor fue solo uno de los asesinatos planificados e intencionados de Stalin, una hambruna artificial coordinada y organizada que mató a unos 3 millones de ucranianos en 2 años.
Durante el Gran Terror, Stalin lanzó varias purgas que culminaron en una purga militar que se saldó con 44.000 asesinatos. Animaba a los escolares a denunciar a sus padres por su comportamiento y pensamientos anticomunistas, lo que provocó que los padres fueran deportados a cientos de gulags para ser masacrados metódicamente. Millones de civiles soviéticos fueron asesinados a propósito y de forma concertada al ser enviados a gulags, campos de trabajo y campos de concentración donde se les hizo trabajar deliberadamente hasta la muerte. Top 5. Mao Zedong. El asesino de masas más atroz del siglo XX, Mao Zedong estuvo ahí. Según el autorizado Libro Negro del Comunismo, los implacables y despiadados intentos de Mao de construir una nueva China socialista mataron a unos 65 millones de chinos. Cualquiera que se interpusiera en su camino era ejecutado, encarcelado o forzado a morir de hambre. El intelectual era el adversario número uno de Mao. Mao aludía a un importante logro de la enorme revolución cultural que convirtió a China en una gran casa del miedo de 1966 a 1976. Top 4. Kim Jong-un. El mundo se ha acostumbrado a las ridículas amenazas de Corea del Norte que no lo han llevado a ninguna parte en las últimas 5 décadas. Kim Jong-un es uno de los dictadores más peligrosos del mundo y algunos creen que mientras esté en el poder, los coreanos nunca estarán en paz. No proporciona condiciones de vida básicas a su pueblo y lo está matando de hambre. Continúa agitando contra los países vecinos y los países ricos, como Estados Unidos. Durante años, Corea del Norte ha participado en lo que los especialistas de Washington denominan un ciclo de provocación. Bajo el liderazgo de Kim Jong, el ciclo de provocación plantea actividades provocadoras como lanzamientos de misiles o pruebas nucleares, seguidas de ofensivas de encanto y promesas de entablar conversaciones. Han habido incontables ejecuciones por su parte. Top 3. Saddam Hussein. Saddam Hussein fue investido presidente de Irak el 16 de julio de 1979. Durante su gobierno, ejecutó a numerosos iraquíes, a los que consideraba una amenaza para su país. Se llevaron a cabo varios genocidios masivos y torturas para escarmentar al pueblo infiel. La lealtad era más espesa que la sangre para Saddam. Muchos de sus primos y primos segundos, que jugaban a sus espaldas, fueron asesinados. Entre los ejecutados figuran sus yernos. Han surgido varias acusaciones que vinculan al comandante con Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas. Estados Unidos sospechaba que albergaba a muchos terroristas, así como armas nucleares. Durante la guerra del Golfo contra Irán, tomó algunas decisiones equivocadas a costa de los soldados iraquíes y de la economía. Top 2. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue un comandante terrorista islámico que dirigió la organización terrorista Al-Qaeda. Es responsable de los atentados del 11 de septiembre, que causaron más de 6.000 heridos y unos 3.000 muertos. También es responsable de los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Nairobi, Kenia. Hubo 212 víctimas mortales y 4.000 heridos. Apoyó la masacre de Luxor del 17 de noviembre, en la que murieron unas 70 personas. Osama ha sido responsable de varios atentados de Al-Qaeda en todo el mundo. Los atentados de los trenes de Madrid de 2004 causaron 191 muertos y 2.050 heridos. 3 bombas estallaron en Bali en octubre de 2002, causando 202 muertos y 209 heridos. En 2007 estallaron bombas en Qataniyah y Yazira, Irak, que causaron 796 muertos y 1.562 heridos. Top 1. Adolf Hitler.
Debido a diversas circunstancias, incluidos los 6 millones de muertos en el Holocausto y las millones de vidas perdidas luchando contra los nazis en bajas militares y civiles, Adolf Hitler es probablemente el peor ser humano que jamás haya vivido. Hitler asesinaba a cualquier judío, adversario o persona que percibiera como una amenaza. Explotó a pacientes heridos en hospitales como sujetos de prueba para nuevos métodos de asesinato, como el gas carbónico. Más de 300.000 personas murieron como resultado de estos experimentos. En Alemania, todos los judíos fueron trasladados a un campo de concentración, y los judíos de otros países también fueron deportados a campos de concentración. Todos fueron obligados a trabajar hasta morir o ser asesinados. Por su culpa murieron millones de niños. Durante el conflicto, Hitler traicionó tanto a amigos como aliados.